Vamos con el doctor Juan Falconi directamente. Salude con el doctor Falconi, Carlita. Doctor, buenos días. Bienvenida a este ombliguito de semana, casi terminando ya el 2022 para iniciar este nuevo año, sin antes agradecerle por tomarse el tiempo, ¿no? En estas semanas que muchas veces son complicadas y poder conversar con nosotros de diversos temas, ¿no? Porque bueno, pues siempre es un honor y una clase magistral conversar con usted. Carlita, buenos días, muchísimas gracias, gracias particularmente por esas palabras. Es un tiempo que ustedes me dan, realmente, y es muy grato para mí estar siempre con ustedes, con Jaime, en este programa. Los saludo muy afectuosamente, al igual que la audiencia, y bueno, será como usted dice, la última reunión, la última entrevista de este año, pero bueno, que terminemos de la mejor manera y que esperemos que el próximo año sea mejor para todos los ecuatorianos, porque Doctor, realmente decía Jaime, ¿cómo lo califica? Antes de ingresar al tema, bueno, central de la entrevista, y mire, yo hice un comentario, yo quisiera saber su perspectiva, ¿no? Porque bueno, yo tengo 33 años y le decía a Jaime, yo sí tengo la ansiedad o la curiosidad, no sé cómo lo quiera llamar, de ver cómo es otra administración en Guayaquil. Usted ha vivido más tiempo, ha visto muchas administraciones, ¿no? Ha visto esos cambios y esos procesos. Estoy segura y sé que hay cambios buenos o hay cambios malos, pero desde su perspectiva, ¿cómo ve Guayaquil? ¿Qué le podría hacer falta a esta ciudad? Bueno, a todas nuestras ciudades nos hace mucha falta, ¿no? Y yo creo que, y en materia municipal, siempre, a no ser que sean ciudades con muchos recursos económicos, siempre las necesidades colectivas van a hacer falta. Le puedo decir más como un ciudadano que va en la vida diaria por la ciudad todos los días. Hay muchos baches, hay muchos huecos en las calles, eso afecta a los vehículos, eso afecta inclusive al buen ánimo del conductor. El tráfico en Guayaquil, en la parte central, sobre todo en la parte del centro de la ciudad, es caótico. El tráfico es tan caótico y yo muchas veces ya hemos enviado cartas a la ATM, porque llegar a mi oficina a veces es casi una aventura. Uno va por el centro de Guayaquil y se parquean en doble fila del lado izquierdo y del lado derecho, entonces a veces uno no tiene por dónde pasar. Tomamos fotos, las enviamos a la ATM, les decimos que ahí tienen montones de aspectos que tener en cuenta y que causan no una persona que tiene un problema o una infracción de tránsito, sino que son muchas personas que causan un daño tremendo al resto de las personas. Hay una bulla excesiva y hay una ordenanza contra el ruido. Yo ponía ejemplo de Quito, que en un sector de Quito, lo tengo las noticias, yo tengo muchas noticias clasificadas cuando son escritas e inclusive ya también pues digitales, clasificadas y archivadas. En un sector de Quito, lo podría verificar con más detalles, se protestaron y protestaron fuertemente por el ruido que causaban los recolectores de basura. Y ese ruido obviamente lo causaban durante el día y en la mañana. Acá en Guayaquil es más que común apropiarse inclusive de sectores públicos. Diga usted, yo tengo la oficina frente a la rotonda en Guayaquil, o sea, un lugar icónico, y ahí hay un parque, el Malecón, el parque se llama toda esa zona ahora el Malecón 2000, y hay gente que se toma cerca de la rotonda del espacio para hacer una bulla, pero ensordecedora, a horas hábiles, días de la semana. He enviado cartas de la señora alcaldesa, me han atendido al gerente, que hay un gerente o un director de la Fundación Malecón 2000, me ha atendido, me han respondido, pero al final del día la bulla sigue ahí, ¿sí me explico? Entonces, esto para darle pues temas sencillos. Hay también atención a las necesidades básicas de la municipalidad, ¿no? No digamos entrar a la parte que es también más que normal, a la parte decorativa de la ciudad. Las ciudades se las puede hacer más atractivas, con mejor vista, con mejores espacios públicos para los residentes, para los habitantes,
para los visitantes, ¿no? En fin, hay muchísimas cosas, Carlita, no estaba preparado para hacer un inventario de esos problemas, son los que surgen de la charla, pero también veo que sí hay unos esfuerzos en la Municipalidad de Guayaquil, en lo que me ha tocado ver, hay gente de muy buen nivel, de primer nivel, y también se hacen esfuerzos, sino que ya Guayaquil es una ciudad debe ser, no sé, alrededor de 3 millones de habitantes, ya no es tan fácil manejarla. Hay muchísima actividad, muchísimas actividades que tiene que desarrollar un ente como la municipalidad, ¿no? Y a veces, y esto sí también es importante, pues Carlita, a veces los ciudadanos no cooperamos, no colaboramos. En este ejemplo que yo le doy del tránsito, en realidad para mí es una falta de respeto inadmisible que se le tome la calle cualquier persona, se parquea su carro. A veces hay autos en doble fila sin el conductor, o sea, el que maneja el auto se fue otra vez. Y si uno le reclama, a mí no me gusta usar el pito, menos por gusto, no uso nunca el pito. Y si uno le reclama cuando está ahí el conductor, se ponen bravísimos. O sea, ¿quién osa reclamarle a un sujeto que se cree el dueño de la calle? ¿Me explico, Carlita? Bueno, ahí vamos a tener un pensamiento, ¿no? Un poco más de orden para la ciudad. Pero bueno, como el tiempo nos apremia siempre en estos espacios, vamos a ir pues al tema central y este conflicto que hay ahora entre el juez de Santo Domingo y la Asamblea por el tema Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, a ver, un conflicto de poderes, podríamos decirlo así, doctor. Yo no sabría si llamarlo un conflicto de poderes, porque el juez y un juez de primera instancia, no digamos que se trata de un cantón, de una zona más lejana o lo que fuere, pero no deja de ser un juez de primera instancia, que habría que fiscalizar a ese juez, habría que fiscalizarlo. Y cuando digo fiscalizarlo me refiero a fiscalizar su gestión como juez, su actitud como juez, su manejo como juez. Cuando una causa, cualquiera que sea, sube en grado, el superior fiscaliza la actitud, fiscaliza el comportamiento del juez inferior. Vale decir, revisa la legalidad de las decisiones y eso ya es una fiscalización de la conducta del juez inferior. Entonces, ese juez merece una fiscalización. ¿Cuántas sentencias ha dictado en el año o en el mes correspondiente? ¿Qué redacción tienen esas sentencias y compararla con la relativa al Consejo de Participación, en la acción planteada contra la Asamblea? A ver, es facilito comparar para que no se haya dado el caso, como se dice comúnmente, no quiero decir ni remotamente, vulgarmente, sino comúnmente más de la manera, si no le dieron haciendo la sentencia, ¿verdad? Hay una serie de maneras de fiscalizar el comportamiento de los jueces y eso le corresponde directamente al Consejo de la Judicatura y si hubiese un caso concreto también al Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Y que se tenga esto claro, porque es el órgano de gobierno y administración de la Judicatura, del servicio de justicia, del servicio judicial. Hay muchísimos jueces que se han creído ya una especie de semidictadores y que están por encima del bien y el mal. Pero, doctor, ¿usted no creería que es porque alguien los está respaldando? Pero por supuesto, pues alguien los está respaldando y a veces alentando, yo no sé si lo he dicho en este programa, en otros programas, decía un autor, un juez no puede tener la serenidad y la tranquilidad si no tiene para resolver causas a veces más complicadas, si no tiene resuelto su problema económico del día siguiente. O sea, en esos supuestos, cualquier tentación se torna irresistible. Entonces, si no tienen un respaldo político y un incentivo adicional, ¿usted cree que un juez común se atrevería a dictar esa resolución que dictó el juez de la Concordia contra la Asamblea Nacional? Nada menos que la Asamblea Nacional, que genéricamente hablando sí es un poder del Estado.
yo lo he explicado de cuando en cuando. El poder es uno solo, la concepción, y no es ni siquiera tan moderna porque esta es una concepción que viene de 40, 50 años atrás. El poder es uno solo y ese poder se distribuye en funciones. Y ahí viene pues la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, que son las tres clásicas, y nosotros hemos venido en el tiempo agregando la función de transparencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es que se trata de un conflicto de poderes, dicho como lo decía usted, entre funciones del Estado como tales, no, sino que un juez bárbaro, un juez que habría que tomarle un examen de cómo llegó a juez y saber dónde se graduó y cuáles han sido sus notas, por poner un ejemplo. Un juez de ese nivel, del nivel más bajo, no lo digo peyorativamente, sino porque es el nivel por donde empiezan, del nivel del primera instancia, en un cantón lejano de las principales ciudades de la República, que venga a dictar esa sentencia. Y a ese juez se la llevaron, porque no es que lo hizo de oficio, a ese juez le llevaron la acción de protección. Entonces eso es realmente extraño, hay que revisarlo, es absolutamente improcedente, ilegal. Ese juez, en una acción de protección, que la acción de protección obviamente sí es general, pero es protección de derechos constitucionales, no es de cualquier derecho, no es de cualquier circunstancia, y eso se ha prostituido las acciones de protección y se han tornado una corruptela y un ingreso adicional para muchos jueces, aparte de lo que pueda ser alentado. Entonces, eso es básico. Hay un punto que es importante tener claro, Carlita y Jaime, para la audiencia de ustedes. En derecho público solo se puede hacer lo permitido. ¿Y qué más derecho público que el hacer justicia, el declarar la justicia? ¿Y qué más todavía en materia constitucional, que es el punto de partida, ¿verdad? El punto de partida de los derechos en materia constitucional. Pero no todos los derechos son constitucionales. Si Pedro le debe $100 a Antonio, no es un derecho constitucional que está de por medio. ¿Sí me explico? Entonces, si es que hay un accidente, tampoco es un derecho constitucional que está de por medio. Si en el ejemplo que yo daba, el infractor parquea su carro donde le da la gana, obstaculizando el tráfico para todos los demás ciudadanos, no hay derechos constitucionales. No podría, sería estúpido que invoque el derecho constitucional de libre tránsito por la República. Eso no quiere decir que no haya que respetar las reglas de tránsito, y hay un derecho constitucional. Entonces este juez se le fue definitivamente la mano de una manera absurda, porque no hay ley, y esto es importante que quede claro, Carlita, no hay ley que establezca una sanción para los diputados, que son los asambleístas, los diputados a la asamblea o los asambleístas, para que ellos puedan ser sancionados por un juez común. Hay inclusive usted, para un juicio común y corriente, no digamos un juicio constitucional, los ministros de Estado, ciertos otros, gozan de fuero de corte, y los asambleístas gozan de fuero de corte también. ¿Cómo le van a plantear una acción de protección ante un juez de primera instancia? A ver cuáles son las calificaciones de ese juez, que ha tenido además el mal criterio de creerse competente para adelantar un juicio, aunque fuese una acción de protección, un juicio más grave todavía en materia constitucional. Esto es importantísimo, porque ni siquiera, y se dice ahí, valga la oportunidad, Jaime, para anotarlo, y Carlita, porque se dice por ahí que no, que solo le corresponde a la Corte Constitucional destituir a un juez. De ninguna manera. ¿De dónde salió ese disparate? La Corte Constitucional tiene varias facultades, tiene 10 facultades que están señaladas en el artículo 436 de la Constitución, que lo registren, que lo anoten las personas interesadas, y entre esos, en el número 9 de esa facultad dice: conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. ¿De acuerdo?
pero para conocerlos tiene la competencia, pero para que hubiera una sanción, la sanción es una pena y toda norma penal tiene que estar expresamente tipificada. Y entonces si revisamos, por ejemplo, no es que quiero aquí hacer gala de conocimientos, ni una cátedra, ni mucho menos, pero si revisamos la ley orgánica de la función legislativa, hay sí, sobre todo vinculadas a las faltas éticas, hay los supuestos en los que puede ser y distintas violaciones en los que un asambleísta puede ser destituido, pero en ninguna está por adelantar un juicio político. Y al final del día, ¿cuáles fueron los derechos? Creo que yo ya lo he mencionado en alguna otra entrevista, no sé si aquí mismo, Jaime, ¿cuáles fueron los derechos que invocaron los consejeros del Consejo de Participación como violación de derechos en el juicio político? Hablaron primero de la preclusión, que no tiene nada que ver, ya lo he dicho, la preclusión es no poder volver a una etapa superada ya en un proceso. Se nos fue la señal, no sé si alguien nos saboteó, pero bueno, aquí estamos nuevamente, aunque sea los últimos minutos para hablar sobre el tema. Le iba a decir, doctor, y le quiero presentar un video de lo que justamente dijo aquí en este espacio el asambleísta Luis Almeida hace varios días sobre los cuestionamientos a esa acción que favoreció al Consejo de Participación Ciudadana y quiénes están detrás de todo esto. Me gustaría ponerla para que después nos den la opinión. ¿Cómo no? Pero Jaime, si me permite hacer una brevísima acotación a la última parte de la conversación suya con Carlita, porque yo tendría un ejemplo también. Y justamente a propósito del Consejo de Participación, hubo una denuncia de un señor Gallo, es fácil acordarse por el apellido Gallo, y denunció una serie de manejos, unas conversaciones con un tal Caicedo de la presidencia y unos manejos que hagan así, que le pasen la información de otra manera, que tenían que obedecer, etcétera, etcétera. Todas estas eran instrucciones de ese tal Caicedo y entonces eso quedó en nada, pero era una denuncia gravísima la que hacía este señor Gallo. Salieron unos videos, circularon por las redes. La prensa algo dijo en algún medio, en algún momento, pero en términos generales le echaron tierra al asunto y quedó en nada. Y eso era una injerencia directísima del gobierno a través de empleados del gobierno con este empleado del Consejo de Participación. Entonces, y está claro, hay unas fotos que también ha circulado en las redes duramente, en que van en campaña juntos, uno al lado del otro, el presidente de la República con el presidente del Consejo de Participación. Entonces, ¿qué más injerencia? Y esos diálogos que salieron a propósito, esas conversaciones que se hicieron públicas a propósito del superintendente de bancos que se posesionó y no lo dejaron actuar, no me creo González, en que lo amenazaban de la presidencia, le decían, ya vas a ver lo que te pasa, etcétera. O sea, ¿qué más injerencias? Pues ya prácticamente quiere un certificado notarial, pues. Pero queda clarísimo al público y con esto termino esta acotación. Si me permite un par de minutos más, mi estimado Jaime. Siga, por favor. Nada menos que en la misma asamblea, el presidente de la República hizo una denuncia en un discurso fogoso, una denuncia fuerte contra los asambleístas de la izquierda democrática que le habían pedido dinero en efectivo, dijo, en efectivo, y que inclusive quien fue candidato a la presidencia le había pedido que le perdonen unos impuestos, etcétera. Una denuncia categórica fogosa. Ante el clamor y la reacción ciudadana, tuvo que presentarla por escrito. Y entonces, después de presentarla por escrito, la desistió, cosa increíble desde la presidencia de la República, y la desistió en el juicio político al Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Para que con los votos de la izquierda democrática, qué poca casta política demostraron en ese momento, con los votos de la izquierda democrática, salvar al Consejo de la Judicatura de la destitución en el juicio político. Esto es hace pocos meses, poquísimo tiempo. Y entonces
y desistió, el toma y daca se desiste la denuncia, que en la fiscalía le dijeron, pero eso la investigación tiene que seguir, y ahí está muerta. Pero se desiste contra los votos de los denunciados. Esto es un ejemplo dramático en la vida institucional de la República, y no puede el presidente todos los días andar dando discursos pues, con una supuesta presentación de ser fogosos, categóricos, reclamando por la institucionalidad, mientras desde la presidencia y desde el gobierno son los primeros en violar y en hacer trampas al sistema institucional y al sistema democrático mediante los órganos que están constituidos para hacer justamente valer ese sistema democrático. Nada más en ese punto, Jaime. Doctor, ya en la parte final de este diálogo, lamentablemente el tiempo se nos fue, se nos cayó la señal. Me va a permitir ponerle la parte donde justamente Luis Almeida hace duras críticas al proceso que ha llevado adelante este juez de la Concordia. Veamos. Entonces, eso me hace presumir que es el señor Vanega y el señor Ulloa, abogado de los señores Norero, porque es el mismo. ¿Cómo que contratan al mismo? A un sujeto que es de ellos. Párraga López, Párraga López, Carlos Alberto, el que reclama los bienes de traficantes noreros y es el que presenta el recurso en favor de Ulloa, es el que pide que lo nombren y lo posesionen al superintendente de bancos, ese que nombraron ya destituido, estos señores del Consejo de Participación. Eso no es narcopolítica esto, señor Lazo. Usted que está auspiciando esto conjuntamente con su ministro de gobierno. Vea, terrible situación. Y le he traído yo todas las pruebas de los dos casos, mi querido amigo. Aquí están las pruebas, las evidencias que se las voy a dejar a usted. Gracias. Para que usted la tenga y en definitiva pues logremos que la ciudadanía conozca esta situación. Todo el expediente de los dos casos que están en este momento aquí en el portal de la Corte de Justicia. Así es que todo está aquí y esto aquí como devuelven las bienes en la ribera del Batán. Vea, usted, vea, todos esos cosas tienen que ser entregados a Kevin Alexander Prendes, que debe ser algún abogado que comisionaron para aquello, y todos los bienes que están aquí. Aquí está la evidencia, mis señores. Ahí están las pruebas. ¿Cómo es esto? Señor Lazo, su narcopolítica está en su alrededor. Usted mismo está auspiciando esto. ¿Qué es que le pasa? No sea inmoral. Eso no puede ser, bajo ninguna circunstancia. Y no es que reclamo yo que no me voten ni nada, porque en el momento esto le va a suceder a usted lo mismo que puede suceder, lo que ha sucedido allá en la ciudad de Lima. Vea, doctor. El que presenta la acción a favor de los señores del Consejo de Participación Ciudadana es el mismo que presentó la acción para recuperar los bienes de Norero. ¿Qué significa esto? Bueno, lo menos que se puede presumir ahí es que es un testaferro profesional, pues no, es un testaferro. Pero mire, la denuncia del asambleísta Almeida es dura, es categórica, y ahí está exhibiendo los documentos, ¿no? Y en la coincidencia de ese nombre no cabe la menor duda, pues, ¿no? En realidad, yo sí puedo decir, Carlita hablaba hace un momento de la edad y de la juventud de ella, y claro, cuando no hemos vivido directamente ciertos hechos en la vida de los estados, en la vida en general, hasta en la vida como ciudadanos del mundo, cuando no los hemos vivido, no quiere decir que no tengamos que conocerlos. Tenemos que revisar, tenemos que conocer la historia, tenemos que informarnos, porque no podemos pensar ni pretender que las cosas existan a partir de que de que hemos nacido. Decía, un día me contestó un alumno que le salió caro porque esos que se pretenden listos en clase, yo hacía una mención a Eloy Alfaro y sé que quiso hacer el listo, pero doctor, me dijo, yo no había nacido en esa época, entonces no tenía que saber. Bueno, le dije, me va a traer usted una monografía sobre el Código de Comercio, porque me dijo además que me preguntó si estábamos en clase de historia o de derecho. Me trae una monografía, le dije número de páginas, tamaño de letra, etcétera, del Código de Comercio, y para la clase subsiguiente otra sobre el Código Penal. Y ambas eran
cuerpos legales expedidos en la época de Eloy Alfaro. Entonces, no es que en la historia surge con la fecha de nacimiento de cada persona, de cada ciudadano. De lo que yo he vivido, hecha esta pequeña precisión, Jaime, de lo que yo he vivido, ¿verdad? Mucho más que Carlita, pero de lo que yo he vivido y de lo que yo he conocido a través de la historia, porque yo yo tenía 12, 15 años y devoraba los periódicos. Por eso era ya y he sido generalmente bien informado del pasado ecuatoriano, del pasado que en la vida de un Estado, décadas, 3, 5 décadas, pues no es nada en la permanencia de la vida de un Estado. Y entonces no he tenido realmente noticia, ni la he visto yo, ni he tenido noticia de este nivel de injerencia de un gobierno queriendo manejar todas las instancias del Estado y todas las funciones del Estado. La legislativa, la judicial, la de transparencia, la de control, etcétera. Todo lo quieren manejar con gente afín al gobierno o empleados del gobierno. Esto nunca se vio. La razón de ser de la democracia es la independencia de las funciones, o dicho como lo dicen con poca precisión, la independencia de los poderes. Eso es la garantía para el pueblo, que es el mandante. La garantía es que una sola persona no quiere manejar todo, porque esa persona también debe estar sujeta a fiscalización, a examen, a reglas. No se elige dueño del país a nadie, se elige presidente. Y ese presidente tiene derecho, obviamente, a que su partido, su grupo, tenga diputados. Esa es la representación. Tener asambleístas o diputados a la asamblea, como fuere, pero esos son legítimas posiciones ganadas por el voto popular, pero no usar el poder del Estado para corromper a jueces que ya de hecho son corruptos, para usar testaferros, como da el ejemplo ahí el asambleísta Almeida, para que el mismo testaferro sea el que denuncia una u otra cosa, y que se dicten sentencias en materia constitucional sin ninguna base de violación constitucional, sin ningún análisis serio del proceso de la propia Constitución, del texto de la Constitución, no digamos de la doctrina constitucional. Cójanlo intempestivamente a ese juez de la Concordia, háganle un par de preguntas y van a ver si tiene o no idea de lo que ha escrito. De la misma sentencia debería memorizarla, porque preguntándole de la misma sentencia, seguro que no sabe lo que está escrito en esa sentencia. Entonces no puede vivir un país así y al mismo tiempo andar gritando y vociferando a diestra y siniestra sobre el respeto a la democracia, la narcopolítica. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Qué irresponsabilidad haber presentado una denuncia! Presentado por escrito una denuncia ante la Fiscalía sobre el dinero en efectivo que le habrían pedido ciertos diputados para poder gobernar o manejar ciertos temas en la Asamblea. Y después desistirla. Eso no se ha visto en la historia jurídica del mundo civilizado. No se ha visto eso, del mundo occidental. Nunca se ha visto eso, por Dios, Jaime, ¿dónde estamos? Tiene que haber un cambio necesariamente, tiene que haber un cambio de rumbo. Esperemos que el nuevo año nos traiga quisiera decir, más inteligencia, porque vivimos bajo el régimen de la no inteligencia, cero inteligencia, que muera la inteligencia. No, así no se... Y porque se crea más, usando, que no me gusta usar a mí, menos en espacios como este, palabras vulgares, pero que se pretende vivir bajo el régimen de la zapada, de la viveza criolla, de la zapada, del acto que se cree la persona muy lista, que se presenta o se pretende presentar como una jugada inteligente y no es otra cosa que una torpeza, una vulgar zapada, como se dice popularmente. Eso es, Jaime. Doctor, la verdad que se nos quedaron muchas interrogantes, se nos terminó el tiempo. Ya tenemos al siguiente invitado también en espera. Nos vemos el próximo año, doctor, y vamos a seguir. Ojalá el próximo año
podamos tenerlo en persona acá en Ecuador en directo. Cómo no, ojalá, Jaime, y aprovecho pues en 2 palabras para desearle a ustedes, a Carlita sobre todo, con esa linda sonrisa con la que nos presentas todos sus comentarios, sus expresiones. A usted, pues, siempre tan gentil conmigo, mi querido Jaime, felicidades, feliz año. Ojalá todos los ecuatorianos, su audiencia en particular, podamos tener la esperanza, y debemos tenerla, de tener un mejor año en el próximo que viene. Gracias. Mucha salud para usted, doctor. Igualmente, feliz año, doctor. Carlita. Gracias al doctor Juan Falconi Puig, jurista, con quien hemos conversado sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la situación que se vive con el juez de La Concordia y la Asamblea Nacional.